El continente africano es un continente que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados y como tal viene a ocupar el tercer lugar entre los demás continentes, después del continente asiático con 44 millones de kilómetros cuadrados y del continente americano que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. En estos 30 millones de kilómetros cuadrados se considera que desde Senegal hasta Sudáfrica hay 400 millones de hectáreas de tierras cultivables, pero solamente se explota el 10% de esta tierra y únicamente el 5% es tierra irrigada. De estos 400 millones de hectáreas, 60 millones están en manos de extranjeros, no residentes ni nativos africanos. Pero en esta tierra producen ellos, o han producido en los últimos años, 700 millones de toneladas de productos agrícolas, más o menos el 15% de la producción total del planeta, y tienen un 33% de los recursos naturales del continente. En estos, además de ser el tercer planeta, el tercer continente por extensión, es el segundo en cuanto a número de habitantes. Decíamos que en número de habitantes el continente africano es el segundo después de Asia, que tiene 4.430 y pico millones de habitantes, naturalmente que ya en este momento se acaba de desactualizar porque no sabemos cuántos nacieron ni cuántos murieron en el mundo, cada segundo están naciendo y muriendo. Esto es una cifra consultada de hace pocos días, pero de todas maneras es muy aproximada. Y el continente africano tiene 1.200 millones de habitantes y el americano tiene 1.100 y pico, de manera que el continente africano sigue siendo el segundo en cuanto a número de habitantes, pero tiene una situación, y es que, como ven acá, es el continente que más está creciendo. Tiene el crecimiento demográfico más rápido de todos los continentes, y fuera de eso tiene una tasa de personas menores de 25 años que representan el 70% de la población, cuando todos ustedes saben que en los demás continentes las tasas de fecundidad son demasiado bajas e incluso llegan a ser negativas con respecto a los productos internos de las naciones. De manera que, sin embargo, con estos 1.200 millones de habitantes, más o menos unos 500 millones viven por debajo del nivel de pobreza por menos de $1 diario. Esto también dificulta pues mucho en este momento la situación del continente africano. Fuera de eso tiene unas tasas de mortalidad que varían. En la parte norte del continente africano, digamos lo que es acá, esta zona tiene una esperanza de vida de más o menos 64 años y la esperanza de vida de esta otra zona es de 49 años. En promedio, la esperanza de vida en África es de unos 59 años. Y la mortalidad infantil, que es uno de los indicadores importantes de desarrollo de las naciones, aun cuando ha venido mejorando mucho, todavía es muy alta. Más o menos son unos 54 por mil nacidos vivos, de manera que también ha cambiado en los países del Gran Valle del Rift, que, como dijimos, en el África Oriental son 16 países y en el Valle del Rift son 12, empezando acá en Eritrea, Djibouti, Somalia, Etiopía, Kenia, Tanzania, hasta Mozambique. Sin embargo, se encuentran diferencias importantes. Por ejemplo, Etiopía tiene una mortalidad infantil de 50 por mil, cuando Tanzania tiene 46 y Kenia ha bajado a 37. De todas maneras, ha ido cambiando la proporción. Una de las causas fundamentales, o desde que se inició la epidemia de SIDA, han muerto 25 millones de africanos. De estos 25 millones de africanos existen varias causas. Uno de ellos es la violencia sexual, el otro la poligamia y otro la creencia de que tener un acto sexual con una mujer virgen cura el SIDA. Entonces es bastante complicada la situación desde ese punto de vista. Y la mortalidad infantil, la primera causa es la malaria. Todo esto es como para ir dando un marco de en qué continente nos estamos moviendo. Y naturalmente siempre estamos centrados en esta zona que vimos acá. Desde el punto de vista de su territorio, África tiene 54 países y de estos 54 países hay además 2 territorios dependientes y 2 territorios o 2 países no reconocidos. Uno de los territorios dependientes queda en esta zona, que son las islas de Santa Elena, La Ascensión y Tristán da Cunha,
que pertenecen a Inglaterra desde 1652 y que están a 1800 kilómetros de la costa occidental de Angola. Recordarán ustedes que allá fue donde vivió 6 años Napoleón Bonaparte, de 1815 hasta el 5 de mayo de 1821, fecha en la que falleció. Los franceses con Napoleón III lograron negociar con los ingleses que les dejaran esa zona donde vivió Napoleón y murió, y se los dejaron, pero no como un terreno o un territorio administrativo, sino de tipo privado, y así lo conservan. Pero además de este territorio, también existe otro territorio que es dependiente. Este territorio es lo que se llaman los territorios y tierras australes o antártidas francesas, que están aquí en esta parte. Estos territorios comprenden lo que llaman están las islas Ámsterdam, San Pablo y Kerguelen, y la isla Crozet, y también las islas dispersas del Océano Índico. Además, en la Antártida, la tierra Adelia. Estos territorios, aunque deberían pertenecer a África, son territorios dependientes todavía de Francia. Y hay 2 países que no son reconocidos. Uno de ellos es la República Árabe Saharaui Democrática, RASD. Una parte de ella alcanzó a independizarse el 27 de febrero de 1976, y eso es lo que están celebrando esas personas. Corresponden a lo que antes se llamaba el Sahara Occidental o Sahara Español, entre Marruecos al norte y Mauritania al sur, en esta zona. Entonces, Marruecos nunca ha reconocido, Mauritania se retiró de la zona y permitió dejar esta parte libre, que es lo que se llama, quedó dominado por el Frente Polisario, que eran unas guerrillas que existían. Pero Marruecos nunca ha reconocido ese territorio, y antes, por el contrario, ha construido un muro de 2.720 kilómetros de extensión. Yo no sé si es más grande que el de Trump o por ahí la van, y allí tienen 150.000 soldados. Ese muro se ha ido construyendo en años sucesivos. Aquí se ve desde cuando lo empezaron a construir, la primera parte, luego ha ido bajando. Eso lo tienen sembrado lleno de radares y de minas antipersona, y le cuestan a Marruecos 1 millón de euros diarios mantener ese territorio. Y el otro país que no es reconocido es Somalilandia, que se quiere independizar de Somalia, pero no lo reconocen todavía. Esos son los otros territorios que no son reconocidos. En cuanto a recursos económicos o recursos minerales, esto es lo que producen estos territorios africanos. Miremos la parte del Gran Valle del Rift, que es la que hemos estado mirando. Fundamentalmente son áreas agrícolas. Se puede decir que el 66% de los africanos viven de una economía agrícola de subsistencia, para comerlo del día, y lo cultivan y algunas cosas venden. Aquí, por ejemplo, en Etiopía, que es el 5º productor mundial de café, por lo menos en el 2015, con 384.000 toneladas, después de el primero, que es Brasil, Vietnam de segundo, tercero Colombia, cuarto Indonesia, quinto fue Etiopía. También producen Kenia, que vimos la vez pasada, té, también produce café. Pero vemos, por ejemplo, lo que es petróleo. El 30% de este petróleo es comprado por China. Y hay otros productos muy importantes, como son, por ejemplo, los metales y las tierras raras. Las tierras raras son 17 elementos del grupo del lantano, que también se llaman lantánidos, y que son productos que se han vuelto supremamente estratégicos. No es que sean raros, sino que ellos están mezclados con muchos otros minerales. Su extracción es muy dispendiosa, costosa y muy contaminante. De manera que China tenía hasta hace 4 o 5 años el 92% del monopolio de las tierras raras. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el lantano, el cerio, el vanadio, el gadolinio, el lutecio, el iterbio, el terbio y el erbio, el disprosio y muchos otros, que son metales que sirven para los paneles solares, sirven para lo que tiene que ver, por ejemplo, con los misiles teledirigidos, para la resonancia magnética nuclear. Cuando a alguien le van a hacer su resonancia magnética con medio de contraste, le ponen el gadolinio, que también pues es peligroso. En fin, y tienen muchas otras utilizaciones en los paneles solares, en las turbinas eólicas, bueno, para muchas cosas. Entonces, ahora hace 3 años se descubrió un depósito grande en Kenia,
y China, como trabajan todavía siguen siendo la mano de obra relativamente barata, pues ellos se han metido mucho al territorio africano. De manera que desde el año 2009 en adelante, China es el país que más ha crecido en cuanto a comercio o a dinero invertido en el África. Se puede decir que más o menos el 16% de las exportaciones africanas van a China y que el 20% de las importaciones provienen de China, provienen del África, las importaciones chinas. En el 2013 el comercio internacional entre China y África fueron 200 millones de dólares y han venido fluctuando desde esa época entre 150 y 200 millones de dólares. Pero fuera de eso también hay un país que produce mucho cobalto. Como ustedes saben, el cobalto hoy en día el 45% se utiliza para fabricar las baterías de litio y se calcula que más o menos 30 kilos de cobalto, entre 20 a 30 kilos de cobalto, se necesitan para una pila de un carro eléctrico. Y se calcula que para el 2020 va a haber 285 millones de carros eléctricos en el mundo. Y además, para los celulares, más o menos 5 gramos de cobalto, para los smartphones por ahí unos 10 o 15 gramos y para los computadores por ahí unos 20 gramos. Las reservas más grandes hasta el año 2016 se calculaban en 6 millones de toneladas métricas y 3.600.000 estaban en la República Democrática del Congo, o sea, por este lado más o menos, para no volver al mapa, estaban las reservas de cobalto por esta zona, República Democrática del Congo, que hay mucha explotación infantil, todo lo que se quiera, pero el 70% de ese cobalto es refinado en China. Y entre el año 2010 y el 2017 el precio del cobalto se ha disparado en un 270%. Pasó el año pasado de 33 millones la tonelada millones de dólares a 80 millones la tonelada este año. De manera que China está pues interviniendo notablemente. Ya dijimos la vez pasada, son 6.000 kilómetros de vías férreas que ha financiado. También está todo este recorrido desde Mombasa en el Océano Índico, un puerto de Kenia, y lo comunicó con la capital, que es Nairobi, y de ahí pues no es Nairobi, no es vía Nairo, no lo vimos, sino Nairobi significa lugar de aguas frescas. Bueno, todo esto que vemos en rojito son inversiones en proyectos que ha participado China o que está participando en la actualidad. La exportación, esto es una fuente del Fondo Monetario Internacional. Lo rojito es el comercio de África con China, es el comercio que más ha crecido. Las barritas claritas corresponden a lo que se llama el CAD. El CAD es el Comité de Ayuda para el Desarrollo, que es un organismo que depende de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al que Colombia ingresó este año como país número 37. Los únicos 6 países que no participan de este CAN son México, Chile, Colombia, Estonia, Lituania y creo que Hungría también. Entonces miren pues que el comercio con China ha crecido fundamentalmente. Aquí también se ve lo que exporta y lo que importa, casi todo va para China. Y como parte de lo que llaman ellos la nueva ruta de la seda del año 2021, del siglo XXI, es un proyecto que tiene China, que ya lo anunció y que fue lo que asustó mucho al presidente actual de los Estados Unidos, es lo que llaman OBOR, que es en inglés One Belt, One Route, un cinturón, una ruta. Entonces, miremos lo que tiene que ver con África, que la vez pasada lo mencionamos. Esta ruta que vemos acá es la ruta de férrea, que viene desde esta poblacioncita por acá se llama Xinchín, y son 13.200 kilómetros de ferrocarriles que van a comunicar a esa población china con Madrid, a través de 68 países. Y también tiene un ramal que va a Inglaterra, a la Gran Bretaña, pero también tienen esta parte que es el naranja, que es la ruta marítima. La ruta marítima para ellos, aquí tenemos la base naval que inauguraron este año en el estado de Djibouti, que es un estado pequeño que tiene 23.000 kilómetros cuadrados, digamos un poquito mayor que Cundinamarca, y con 800 o 900.000 habitantes, pero ahí hay 6 bases militares.
China tiene su base naval y a 10 kilómetros está la base de los Estados Unidos, cerquita está la de Italia, más cerquita está la de Francia, por ahí también está Japón y también Arabia Saudí. O sea que todos ellos se pelean, se van a pelear el comercio de este Mar Rojo acá que vimos, porque por ahí pasa casi el 30-40% del comercio que viene del sur del Océano Índico hacia el Mar Mediterráneo. De manera que por ello están invirtiendo ahí. China invirtió 15.000 millones ahí, pero también ya se apoderó de un puerto aquí en Sri Lanka, que está por acá, busquémoslo aquí en la India, aquí no lo alcanzo a ver bien, aquí, por aquí estaría Sri Lanka. Le hizo un préstamo a esa isla, el antiguo Ceilán, y como no lo pudo pagar, ya China asumió el control de ese puerto que se llama Hambantota, que es un puerto también para controlar mercado. Entonces, y luego lo hicieron aquí en Pakistán, en este puertecito. Entonces, todo este negocio está vinculado con China. El suajili, ya dijimos la vez pasada, pues las lenguas que se hablan en el África, esos son miles de dialectos que pertenecen fundamentalmente a 3 familias lingüísticas. Una familia que es la familia Bantú, que es la que tiene que ver más que todo con la zona, con esta zona que está por acá, las lenguas cusitas que tienen que ver con Sudán, Etiopía, esto, y toda esta otra zona que es el suajili, que comenzó en Zanzíbar, como lo vimos la vez pasada. Es un idioma que hablan 150 millones de personas. Y comenzando entonces con Etiopía, vamos a ver los países que tienen que ver con la cuna de la humanidad, con el gran valle del Rif, de arriba hacia abajo, de norte a sur, los más importantes porque los que más han aportado en cuanto a nuestros antiguos, digamos, antepasados. Aquí vemos, este es el museo de Addis Abeba, que funciona en la capital de Etiopía. Etiopía es un país que tiene 1 millón, es un país, digamos, mediterráneo, no tiene salida al mar desde 1993, cuando Eritrea, que era una provincia de Etiopía, se independizó y ahí tenía la salida al Mar Rojo. Eritrea originalmente había sido una colonia italiana, posteriormente como en 1898, luego pasó a manos inglesas. Con los ingleses se independizó Eritrea y que formó como una asociación con cierta autonomía en el 52 con Etiopía. Sin embargo, en el 62 Etiopía la convirtió en provincia e inmediatamente empezó la guerra de liberación y finalmente en el 93 se independizó Eritrea. Tiene la capital en Asmara, tiene 6 millones de habitantes y unos 118.000 kilómetros cuadrados. Lo que vemos acá es por qué se dice que esto es parte de la cuna de la humanidad. Aquí apenas hay 12 denominaciones de algunos fósiles que tienen que ver con los primeros recién nacidos, digámoslo así, del género humano. Aquí se encuentran desde los 2 géneros, el género Ardipithecus, que son 2 especies, se encontraron en Etiopía, por aquí en esta zonita de arriba, por el desierto de Afar, del que hablamos la vez pasada, y que son el Ardipithecus ramidus y el Ardipithecus cadava primero, que no se ve bien la letra, y el Ardipithecus ramidus, que es el que es más reciente. Y luego siguen los otros Australopithecus encontrados allí, que han sido el Anamensis al borde, aquí en los límites con Kenia, el Anamensis, y luego se encontraron en su orden de antigüedad el Afarensis, que es el más importante de todos porque está en la base de todos los árboles genealógicos del género humano, que hay todos los árboles cuantas especies haya y se hayan encontrado. El Ardipithecus de Giremeda, el Ardipithecus gari, el bebé de Diquica, son todos pertenecientes a esta rama original con el que comenzó a gatear, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, el género humano. Y estaba en Etiopía. Entonces Etiopía, como decía, es un país mediterráneo, es un país que nunca fue colonizado por ningún país europeo, solamente Italia lo ocupó en 2 ocasiones, en 1895, pero en 1800 pues lo ocupó porque en esa época firmaron un tratado con Menelik II con el objeto de que Menelik pudiera subir al trono, pero en el tratado seguramente aquel señor no tenía mucho dominio del italiano, a pesar de que fue un mandatario bastante importante para ese país, y en la letra menuda decía que Etiopía iba a convertirse en una provincia italiana. Entonces inmediatamente él rechazó el tratado
y con sus gentes mal armadas, pues en esa época un país muy pobre, que ha sido siempre, claro que en la antigüedad, como vamos a ver, fue muy rico. Sin embargo, era un país pobre y sin embargo derrotaron a las fuerzas italianas en la batalla de Adua, allá en Axum, al norte en esta zona. Por acá en esta zona se libró esa batalla, por esta zona, y los derrotaron, y fue el primer país africano que logró derrotar por las armas a un país europeo. Etiopía también tiene otra característica, es un país que tiene 1.127.127 kilómetros cuadrados, más o menos unos 13.000 kilómetros cuadrados menos que Colombia, para poder pues tener como una comparación con algo que conocemos. Y en cuanto a habitantes, tiene en las proyecciones entre 105 y 110 millones de habitantes, comparado con Colombia, que más o menos las proyecciones dan, no sabemos el censo con que irá a salir, que eran más o menos 50 millones, que es lo que deberíamos tener nosotros en cuanto a habitantes. Etiopía es un país que el macizo etíope, una meseta muy abrupta, llena de cañones muy profundos, cubre la mitad del territorio y está dividido diagonalmente por el gran valle del Rift. Es una tierra de contrastes, de gran riqueza etnográfica y cultural, donde conviven 150 grupos étnicos diferentes, y cada grupo étnico tiene su lengua propia, tiene su religión, de manera que no debe ser fácil administrar. Hasta el año 2009 Etiopía se dividía en provincias, pero en el año 2009 hubo una reforma administrativa y el país quedó dividido en una serie, en nueve regiones étnico-administrativas, de acuerdo con la etnia dominante, que ellos llaman en singular Kilil y en plural Kililoch. Dos ciudades con estatus especial que son Addis Abeba, la capital, que es acá, y Harar Diredawa. Estas dos ciudades son ciudades con estatus especial, entonces constituyen 11 regiones. Estas regiones están divididas, como dije, de acuerdo con la etnia que domina allí. De estas vamos a empezar con la región de Tigray, que tiene más o menos unos 50.280 kilómetros cuadrados. Allí habitan la etnia tigré o tigriña. Esta etnia tigré o tigriña, bueno, antes de esto miremos, esta es la unidad monetaria de Etiopía, se llama el BIR, con B larga, B-I-R-R, significa en la lengua amárica, que es la lengua oficial de allá, significa plata, dinero, y equivale hoy a 117 pesos colombianos, es decir, con 117 pesos colombianos uno compra un BIR, o con 32 BIR compra un euro, o con 27 dólares o 26 con 26 BIR compra un dólar. Esa es más o menos la equivalencia. Tiene además Etiopía 9 parques nacionales y 2 o 3 reservas, que suman más o menos unos 12.950 kilómetros cuadrados, el 1% de su territorio. Colombia tiene 59 entre parques nacionales y reservas que son públicas o privadas, recuerdan ustedes, son más o menos 127.000 kilómetros cuadrados, y de ellos 40.000 kilómetros cuadrados están en el Parque Nacional del Chiribiquete, en el municipio de La Lindosa, departamento del Guaviare, serranía de la Macarena, que hace poquito pues hicieron mucha bulla ahí por la prensa. Entonces allí donde estamos ubicados, o sea en la parte de Tigray, vamos a encontrar el primer parque nacional, que es el Parque Nacional de los Montes Siemen o Simen. En este parque nacional las alturas son más o menos entre 1.900 metros y 4.400 metros. Se lo llaman el techo de África o la torre de agua, y está la elevación mayor de Etiopía, que es el Ras Dashem, de 4.553 metros, que es la cuarta elevación en el continente africano. Ya vimos que la primera era el monte Kibo en el Kilimanjaro con 5.895, el segundo monte Kenia con 5.000, Pico Batián 5.199, el tercero el Pico Stanley, que lo vimos allá en las montañas Ruwenzori, las montañas de la Luna, que pertenece a Uganda, y el cuarto es este que les dije.
Esta es una joven representante de la etnia tigray, naturalmente que todas no son así bonitas, hay de todo, como acá también, sí, y que gracias a Dios, como decía por ahí Rabindranath Tagore, si los únicos pájaros que cantaran fueran los que cantan bien, la selva sería muy aburridora, o el bosque sería muy aburridor. La etnia tigray, entonces, ellos son más o menos unos 8 millones de habitantes, de todos los 100 y pico millones de habitantes que tiene Etiopía, y en la región de Tigray, en ese Kilil, representan el 96%, y en la parte de Eritrea, en el otro país, ellos también ocupan las regiones montañosas del centro y del sur de Eritrea, que son más o menos aproximadamente un 46% de esa población, de manera que esos son los Tigray. Esta es más o menos la topografía de ese Parque Nacional Ciemen. Etiopía es un país que apenas ahora, pues gracias a todas estas cosas de internet, uno cuando iba a dar una charlita de cualquier cosa hace 15 o 20 años que trabajos para conseguir información, fuera científica, fuera la que fuera, hoy en día afortunadamente pues ya el mundo se ha ido estrechando, le da a uno pesar porque con eso el turismo muy bueno, pues, pero también el turismo va acabando con las cosas naturales. Entonces estamos en este Parque Nacional, como dije ahora, Parque Ciemen. Este Parque Nacional se caracteriza, tiene más o menos unos 220 kilómetros cuadrados, y en el Parque Nacional, además de la máxima altura, también se encuentran algunos ejemplares que son propios de allí, como por ejemplo la cabra abisinia, como por ejemplo el lobo etíope, Canis simensis, que está en vías de extinción, en peligro, es de un color rojizo muy bonito, como también el mono gelada, no como la gelatina, Pteropithecus gelada, que es propio de ese parque nacional, e igualmente también el denominado buitre orejudo, que es el buitre más grande del África, que se llama el Togros tracheliatus. También el quebrantahuesos, que como vamos a ver, bueno, no creo que alcancemos en este ciclo, de pronto dejamos en la parte ya del Homo sapiens para el año entrante tener esos dos y terminar todo. Este es muy importante, el quebrantahuesos, y se llama Hipetus barbatus o buitre barbado, y el águila cafre, son los ejemplares de la fauna más representativos de ese parque nacional. Pero también allí se obtiene una miel de abejas muy buena. Etiopía produce 50.000 toneladas anuales de miel de abejas, el 25% de la miel que produce el África y el 2% de la miel que produce el mundo. Es el octavo productor de miel después de China, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Ucrania y México. Octavo lugar es Etiopía. Un sacerdote italiano en esta pequeña población que tiene unos 35.000 habitantes desarrolló un proyecto social con unas familias pobres para poderle brindar educación y mejorar la vida, el modus vivendi de esta gente. Emprendió un proyecto para cultivar miel en bucro. Esta miel es la mejor miel de Etiopía. En Etiopía hay mieles de color blanco, mieles de color ámbar, mieles de color amarillo, mieles de color rojizo. La miel de bucro es la mejor miel, es una miel blanca, de color blanco, de sabor afrutado y de textura muy densa. Tiene poco azúcar. Y allí se produce, pues los panales se recogen en diciembre y en mayo. Y se produce por panal más o menos unos 10 kilos y 10 toneladas al año contribuyen a los 50.000 que produce Etiopía, y de esto vive la gente. Con la miel se fabrica en Etiopía un licor nacional o un brebaje que es común en Etiopía y en Eritrea, que se llama tej. Como vemos ahí, este tej se produce fermentando agua y miel. Eso no es nuevo. Por ejemplo, ustedes recordarán que Atila, el rey de los hunos, pues al parecer se pegaba unas borracheras muy fuertes tomando hidromiel, que era miel fermentada, y parece ser que en una de esas pues desarrolló una cirrosis, y dicen que probablemente la causa de muerte fue eso, una hemorragia que tuvo. Lo almacenan en este tipo de recipientes típicos llamados bereles, con B larga, que tienen la forma, como ustedes ven ahí, de un
de un matraz florentino o una especie de balón de destilación. Y lo beben en ciertos lugares especialmente dedicados para su consumo, que se llaman Bet Tej, que se llama Bet en amárico, que es la lengua oficial de Etiopía después de del año 1270, Bet o Bietá, como también lo dicen, significa casa. Entonces, casa del Tej. Y allí se reúnen para tomar, y allí entonces los asmari, que son unos músicos o unos juglares o bardos itinerantes, que como los vallenatos o como los juglares medievales van relatando las historias de los pueblos y las cosas, y se acompañan con una lira de 5 cuerdas que se llama krar. Hay 3 tipos de liras, una de 5 cuerdas, otra de 6 y otra de 10. El krar tiene, esta tiene 6, la otra que se llama bagana tiene 10 y hay otra que tiene 6. Y también con un violín de una cuerda que se llama masenco o macinco, también lo llaman. Ustedes van a encontrar en las grafías muchas veces la A la escriben como E, pues donde lo que consulten, pueden encontrar con A o pueden encontrar con E, porque esta lengua tiene 7 vocales, y por ejemplo la A tiene 2 representaciones con un palito, y la E también tiene 2, entonces son 7 vocales y 33 consonantes. La miel, que ya vimos los panales, se recogen en 2 tipos de árboles: la jaquena abisinia, que es un árbol de unos 10 a 20 metros aproximadamente, muy delgados, y la acacia colmenera. Ellos colocan estas cosas para atraer las abejas hacia las colmenas. Allí, digamos, en la región de Tigray, se cree que los Tigray y los Amara fueron los que fundaron el antiguo reino de Aksum, pero este reino, allí en aquella región de Tigray, parece ser que radicó lo que se llamó el reino de Punt, P-U-N-T. Este reino de Punt fue altamente valorado por los egipcios por su producción de incienso, de nombre científico Botsuela turifera, y de mirra Camifora mirri, porque con estas sustancias ellos podrían fabricar bálsamos, perfumes, ungüentos y medicamentos. Recordemos, bueno, también lo utilizaban los escribas para diluir la tinta con la que escribían sobre pergaminos, sobre papiros o sobre pergaminos más adelante. Y también se utilizaba en la etapa final del proceso de la momificación, porque embalsamar es distinto a momificar. La palabra embalsamar viene de balsamón, una palabra griega que significa ungir con aceites. Y eso viene de una raíz semita que significa Baal, como el dios, Shemen, S-H-E-M, como el semen, pero con la H, para que no se animen mucho. Entonces, ese Baal Shemen significa aceite del Señor. Y de ahí a que sea el bálsamo una sustancia o una secreción vegetal que contiene resinas aromáticas, ácidos volátiles, alcoholes y ésteres. Es una sustancia casi siempre viscosa, de un color más bien negro o negro amarillento, odorífera y purificadora o purificante, y eso lo utilizaban también los egipcios. Y además también lo utilizaban para fabricar humos, que con las fragancias picantes del olíbano, otro de los sinónimos del incienso, rendían pleitesía a sus dioses, como todavía se hace hoy en muchos ritos de las diferentes religiones orientales que han anidado entre nosotros. Prueba de esta relación entre la tierra de Punt y Egipto se encuentra en el templo de Deir el-Bahari, construido para la reina Hatshepsut Genemut Maat Kare Genemut Amón, quinta soberana de la dinastía 18 en Egipto, porque allí se encuentra un bajo relieve en la pared norte del pórtico medio de la segunda terraza. Está este bajo relieve que representa el viaje a la tierra de Punt, y se observan los soldados egipcios montando en sus embarcaciones las macetas y los árboles, como ellos los veían, de incienso y de mirra, para sembrarlos allí en los jardines que rodeaban los estanques del Geser Geserú,
el sublime de los sublimes, como llamaban los egipcios, el templo de Deir el-Bahari. Luego formó parte esta región de Tigray, no solamente del reino de Pun, sino luego del reino de Kush, K-U-S-H, el reino de Kush. Este reino de Kush, que es otro territorio muy bonito que se está también descubriendo últimamente, y lo llaman el otro Egipto, es el territorio sudanés, el Sudán. De esta parte esto tuvo tres capitales. Aquí vemos la segunda, la primera estuvo por acá en la región de Kerma, luego estuvo en Napata hasta el año 800 y luego en Meroe como hasta el año 100 o 150 después de Cristo, el otro fue antes de Cristo, que fue destruido luego por los asirios. Y también luego entonces llegó en otra época, como veremos, ellos se apoderaron también del territorio de Kush. Hicieron parte también de la ruta del incienso. Hoy en día se ha hablado mucho de la ruta de la seda, en España se habla de la ruta del azafrán, se habla también de la ruta del incienso que correspondía a todo esto. Es que Etiopía es un país muy curioso porque es un país que siendo negro tiene un gran influjo del Medio Oriente, todo lo que es el Próximo Oriente. Allá apareció el cristianismo, que es lo que vamos a ver más adelante, y vamos a entender el porqué de eso. La civilización etíope, como se le conoce hoy en día, fue surgiendo poco a poco por la mezcla de etnias locales de origen cusita con otras etnias procedentes de origen semita, procedentes del sur de la península arábiga, los llamados pueblos sabeos, con S y con B larga, sabeos. También se llamaban abashat, de donde se deriva probablemente el término abisinio. De ahí probablemente se deriva el término abisinio, del término abashat. Hay que advertir que existieron o se conocieron dos grupos de sabeos. Un grupo de sabeos que rendía culto a las estrellas y al sol, y en este caso la raíz esba significa estrella guía o estrella Dios. Ya desaparecieron. Y otro grupo de sabeos cuya raíz es sobis o subis, que significa bautista o sumergido, y que conformaron una secta primitiva de la religión cristiana llamada mandaeanismo, que hablaban el mandaeano, que es un dialecto del antiguo arameo. Estos sabeos mandaeanos, pues cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, emigraron a Siria, lo que hoy es Siria. En esa época se llamaba Harrán, con H. Formaron el movimiento Harrán Gavita y de allí bajaron a Mesopotamia, se instalaron en Babilonia, posteriormente en Bagdad y llegaron hasta Basora, al sur del actual Irak. Y allí los jesuitas portugueses los llamaron los cristianos de San Juan, porque ellos eran seguidores de Juan el Bautista, pero no creían en Jesús, únicamente en Juan el Bautista. Entonces los llamaron los cristianos de San Juan. Algunos historiadores de la antigüedad, como Luciano de Samosata en Siria, como Plinio el Viejo en el Imperio Romano, o como el padre de la iglesia Epifanio de Salamina, se refieren a ellos y los mencionan como una secta de bautizantes que todavía practican diariamente el ritual de bautizarse o sumergirse en las aguas del río con estas vestiduras blancas, totalmente blancas de lino, vestiduras de lino completamente blancas. Sobreviven hoy en día unos 4.500 y son los últimos representantes vivos del llamado gnosticismo, GN, gnosticismo, que es, digamos, el conocimiento introspectivo de lo divino independiente de la fe, y que no se debe confundir con el agnosticismo, del que tenemos noticias inicialmente en 1869 por el bulldog de Darwin, Thomas Henry Huxley, el padre del famoso novelista que escribiera Un Mundo Feliz, que seguramente ustedes leyeron, Aldous Huxley, cuando él decía que
no se puede afirmar, o todas las afirmaciones referentes a la existencia o inexistencia de Dios son inherentemente incognoscibles para el ser humano. Y otro filósofo llamado William Rowes define como el movimiento filosófico que afirma que no es posible o que el ser humano carece de los fundamentos racionales necesarios para poder sostener cualquier creencia. Y no es que el agnóstico crea o descrea, sino que se trata de un método de investigación escéptico basado en evidencias. Entonces es la diferencia entre una letra A del agnosticismo y del gnosticismo, que es un movimiento que floreció, el gnosticismo floreció en el Oriente Medio a principios de la era cristiana. El principal representante o la figura central del movimiento mandaeano era el Mandadaya o conocimiento de vida, bautizado por Juan el Bautista, y su libro se llama el Sidra Raba o Mandadaya, que significa el libro de Juan. Aquellas culturas semitas de tipo sabeo se mezclaron con las cusitas e hicieron predominar su lengua y su escritura, y dejaron algunos monumentos como el llamado Templo de Yeha en el Tigray. Es el monumento más antiguo que se conserva en pie en Etiopía, el monumento de Yeha en el Tigray, a unos 55 kilómetros de Aksum, allá en Tigray, construido hace 2500 años. Este monumento todavía conserva sus sólidas paredes de 11 metros de altura, todavía se conservan en pie. Parece que fue dedicado a un dios, el dios sabeo Almaca o Almac, que era un dios pagano de carácter lunar, del que no se sabe mucho. Parece ser que este templo fue construido, y es el único templo más antiguo que se conserva en pie en Etiopía, que fue construido por una civilización procedente del sur de la península arábiga, por su parecido a las, vamos a ver enseguida, después de a las construcciones sin mortero que todavía existen en Yemen y que datan de la misma época. Este es un ejemplo de la arquitectura de Yemen, donde están actualmente pues en una guerra tremenda Arabia Saudí y los hutíes apoyados por Irán. Esta es parte de esa arquitectura yemení, que es muy bonita, y esta es la capital Sana, la capital con X, lo ponen otros con S. Bueno, de aquella época también se conserva entonces esta inscripción en el Museo del Louvre, que tiene del año 700 antes de Jesucristo, que tiene una inscripción en lengua sabea. El sabeo es una lengua de origen semita que participa o pertenece al tronco o familia afroasiática y pertenece al grupo arábigo meridional antiguo. Ese sabeo se utilizó o se empleó en Yemen en el siglo X antes de Jesucristo hasta el siglo VI después de Cristo, y pasó el Mar Rojo y también fue allá al cuerno del África y se habló en esa región del Tigray. De allí se derivó el antiguo idioma ge'ez, el antiguo idioma que hablaban los etíopes o los abisinios antes de que se impusiera el amárico. Este es una de las signos de ese dios, que algunos dicen que es un dios lunar, otros dicen que es un dios solar. Aquí vemos la localización más o menos de lo que era Marib, donde estaba, se dice, el palacio de la reina de Saba. Marib era la capital de Saba, Saná es la capital actual de Yemen, que está pues sometida a una guerra, a un conflicto desde la primavera árabe, que también empezó allá y no han podido acabar con él. Parece ser que el judaísmo llegó a Etiopía por la época del rey Salomón. Este palacio, que fue la capital del reino de Saba, pudo haber estado allí aquella reina. Allí se han encontrado este tipo de estructuras, estas son en inscripciones en sabeo, eso está a 130 kilómetros, se llama en Marat Bilquis, y que ha sido pues estudiado por misiones arqueológicas, inclusive de la Universidad de Calgary y la Fundación para la Antropología en Canadá y en Estados Unidos.
Esta es una presa y ellos construyeron una represa hace más o menos en el año sexto, séptimo antes de Jesucristo, una presa que tenía unos 15 metros de alto, 60 metros de ancho en la parte de abajo en las bases y 720 metros de largo sobre el río Dana, como lo vamos a ver acá. Esa presa estuvo en pie hasta el siglo VI después de Cristo, cuando decayó el reino de Saba como consecuencia de que se terminó la famosa ruta del incienso y también la ruta de las especias. Se buscaron nuevas rutas, entonces naturalmente esos pueblos se van desapareciendo. Luego cayeron en manos de otro reino vecino, los Janyaritas, y recientemente, pues esta es una recreación de la presa hecha por la Universidad de Calgary, de Canadá, y quedan estas compuertas de piedra. Desgraciadamente este año, a principios del año, le cayó un misil tierra-aire enviado por Arabia Saudita en la guerra que sostienen ellos en la actualidad. Estas son las compuertas de la presa, unas compuertas de piedra que todavía quedan. Decíamos que el cristianismo llegó, el judaísmo llegó a Etiopía de manos o en los tiempos del rey Salomón, que de acuerdo con lo que se sabe, gobernó del 980, 970 al 930 a.C. Salomón estaba construyendo el famoso templo y recibía cada 3 meses, según lo que dice la Biblia y algunos otros textos históricos, recibía unos cargamentos muy importantes de oro, plata, marfil, maderas preciosas, como llamaban ellos el sándalo, y también monos y pavos reales. Se ha tratado de ubicar esta tierra de Ofir, se han escrito muchos libros, muchas novelas, ha habido gente que le ha gastado plata buscando por todas partes eso, no hay seguridad. Algunos dicen que tendría que ver con Afar, que es una de las partes del Cuerno de África, y que había oro en ese momento, todavía se saca oro por allí, y que la vegetación era muy distinta. Otros dicen que es mucho más abajo, en la región de Zimbabue, porque es abundante en madera de sándalo. Bueno, lo importante era que esto provocó la curiosidad de los reinos vecinos, y así fue como, de acuerdo con lo que dice la Biblia, la reina de Saba, llamada Maqueda, que así la llaman en la Biblia, y en el Corán la llama Belkis, partió para allá con una comitiva muy nutrida para visitar al rey Salomón. De esta reina de Saba, ella partió pues para allá y se encontró con Salomón, pasó una temporada. Parece ser que Salomón quedó pues muy seducido por la reina, así lo piensa por lo menos este pintor inglés Henry Pointer, que pintó este cuadro que se encuentra en la Galería de Nueva Gales del Sur de 1873-1875, pero también Lorenzo Ghiberti en La Puerta del Paraíso hizo acopio del conocimiento que se tenía en aquel entonces de la reina de Saba. Y recordarán ustedes también Bacci, como lo vimos cuando hablamos de Leonardo da Vinci, en la Capilla Bacci, Piero de la Francesca, los famosos frescos del misterio de la cruz, de la Vera Cruz, aparece también representada. Pero en Etiopía también representaron esto, como vamos a ver. Pues resulta que la reina de Saba seguramente logró seducir a Salomón, se convirtió al judaísmo y viajó de regreso a su patria llevando en su vientre la semilla de Salomón, y dio a luz el que sería el primer soberano etíope en propiedad, Menelik I. Menelik I se convirtió en el primer emperador del imperio salomónico o abisinio, y él regresó a Jerusalén para conocer a su papá. Efectivamente lo conoció, pero de paso, no se sabe, pues esa es la leyenda, aquí se mezcla mucho la historia con la leyenda, pero hay que comentarlo porque eso es parte del paseo. Resulta que según la leyenda, él se llevó o el arca de la alianza original o una copia del arca de la alianza, que ustedes saben que eso ha sido buscado por cielo, mar y tierra, y todo el mundo, y han gastado plata buscando el arca de la alianza, que sí la encontraron, que no la encontraron. En los más importantes museos del mundo hay réplicas. Bueno, el arca de la alianza era simplemente una urna, digámoslo así, de madera de acacia sobredorada, que tenía 2 querubines enfrentados en la parte superior, como lo vamos a ver más adelante. Aquí esta es una representación de Menelik llevando el arca de la alianza. Se dicen que fue que a él le entregaron una copia que se le entregó a Ananías, que era hijo del sumo sacerdote Sadoc. Otros dicen que fue al revés. En fin, él de todas maneras la llevó y parece que la colocó en el palacio de la reina de Saba, que había un palacio también en Axum, a 3 kilómetros de la ciudad, pero enseguida vamos a hablar de ese punto. Entonces el arca tenía o tiene, según si existe todavía, 70 centímetros de alto, 70 centímetros de ancho
y 1,15 m de alto, y las pértigas tenían como 1,40 para llevarlo. ¿Qué había en el Arca de la Alianza? Pues las famosas tablas de Moisés, ¿no es cierto? Eso es lo que con los israelitas partían con esa arca a batallas a muchas partes, y decían que mientras las tuvieran pues no podrían perder la batalla. El arca la llevaron a una catedral, al Palacio de la Reina de Saba, y luego lo llevaron a esta catedral de Santa María de Sion posteriormente. Y dicen que hoy en día se encuentra en esta capilla de las tablas, que está guardada por un monje que nunca sale de allí. Cuando se muere lo reemplaza otro y no vuelve a salir de allí, que él tiene la llave pero no se la muestra a nadie. Es para que la gente vaya, me imagino. A ver si de pronto. Independiente de la verosimilitud o no de la leyenda, lo que sí se sabe es que los antepasados de los Falacha o judíos etíopes negros llegaron a Etiopía en tiempos muy remotos. Ya ustedes saben que estos regresaron ahora a fines del siglo pasado, en el siglo XX, 1990 y pico, partieron y fueron recibidos con pompa y con mucho júbilo en Israel. Fueron los judíos etíopes y están allá, se fueron casi todos, los judíos negros o los Falacha, llegaron a Israel. El hecho es que, independiente de todo, Menelik fue entonces el fundador, según dicen, de un poderoso imperio que se llamó el Imperio de Axum o el Imperio Axumita, que según decía en su momento Mani, el filósofo persa, había 4 grandes reinos en el mundo, que eran Persia, China, Roma y Axum. Era un reino famoso en ese entonces. Duró más o menos hasta el siglo X el reino de Axum. Era un rey, más o menos era lo que está en verde, también cogía allá, cogía acá. Y el reino de Axum también exportaba cuero de hipopótamos, cuernos de rinoceronte, oro, marfil, esclavos, y traía o compraba tejidos y metales. Según el libro, el Kebra Nagás, que es un antiguo libro sagrado, como decir la Biblia de los etíopes, donde está, o se llama el libro de la gloria de los soberanos etíopes del año 1300 después de Cristo, y que fue el que sirvió, que es la Biblia del movimiento Rastafari. Ustedes saben que el Rastafari es un movimiento que surgió en Jamaica por Marcus Garvey en 1930, porque ellos decían, los negros de Jamaica decían que habían coronado, cuando coronaron a Haile Selassie, del que veremos algunos detalles más adelante, en 1930, que por fin un rey negro había llegado para liberar a la raza negra de la opresión. Entonces ellos empezaron con ese movimiento, por eso se peinan como se peinan, le agregaron música a Bob Marley, toda esta gente, mezclaron lo antiguo con lo moderno, hicieron una revoltura bastante productiva, y esto trae 117 capítulos, y el capítulo donde ellos toman como la Biblia secreta del movimiento Rastafari es el capítulo 10 en los versículos 1 a 10. Y este libro dice que Etiopía fue fundada por Itiops, el bisnieto de Noé, porque Noé tuvo un hijo que se llamaba Cam, padre de la raza negra. Cam tuvo otro hijo que es Cus, y Cus tuvo un hijo que era Itiops, o sea que era bisnieto de Noé. Esa es la tradición de ellos allá. El cristianismo llega a Etiopía en el siglo IV, es el primer país después de Armenia en que llega el cristianismo, en el siglo IV, y llega con Felipe el Diácono, y lo llaman Felipe el Diácono porque, de acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, él fue uno de los 9 diáconos que eligieron para que cuidara de los pobres de Jerusalén, y también convirtió a Simón el Mago, que ustedes alguna vez lo oyeron mencionar, o si no, por aquí está el doctor William Parra, que sabe mucho de magos. Entonces, ese Simón el Mago, pero él también lo llaman Felipe el evangelista, porque evangelizó a Samaria y evangelizó a Cesarea, pero no es Felipe el apóstol. Y él allí, según se ve en esta diapositiva, parece que logró convertir a un prosélito incircunciso, que era el tesorero eunuco de la Candace, como se llamaban las soberanas de Etiopía, de la reina de Etiopía, y lo convirtió al cristianismo. Sin embargo, el cristianismo habría de llegar posteriormente con otros 2 jóvenes hermanos greco-sirios procedentes de Tiro, y que procedentes de, enseguida habla usted de la cruz copta, que de una vez la menciono, la cruz copta, que es distinta a la cruz cristiana, pero es el primer país donde se usó la cruz como símbolo del cristianismo. Entonces, llegaron durante el reinado de Esana, llegaron estos hermanos Frumencio y Edesio. En esta ruta llegaron acá procedentes de Tiro, por acá por Tiro queda pues en lo que hoy es Líbano, Fenicia,
y naufragaron en las costas de Eritrea, o sea, en esta región. Allí la tripulación fue asesinada y ellos fueron vendidos como esclavos. Los compró el rey Ousanas de Etiopía, pero ellos se ganaron el favor del rey y cuando el rey estaba muriendo les dio la manumisión, o sea, los liberó de la esclavitud. Sin embargo, la reina viuda Sofía pidió que por qué no se quedaran en la corte para que sirvieran de tutores y preceptores a su hijo, el futuro rey Esana. Efectivamente, así lo hicieron. Esana subió al poder, se convirtió en rey de Saba y de Salé, de Jundar y de Dur-Raidán, y efectivamente él se convirtió al cristianismo y proclamó al cristianismo como la religión oficial del reino de Aksum, que fue, después de la República de Armenia, el primer país o el primer estado en donde el cristianismo fue religión oficial. Primero que Roma, mucho antes que Constantino y todo. Este es San Frumencio, Frumencio viajó a Alejandría a visitar al patriarca Atanasio, que Atanasio, ustedes recordarán, San Atanasio es el autor del credo. Los que van a misa rezan el credo, y si no van, pues si lo quieren rezar también lo pueden rezar, no hay problema. Ese credo fue formulado en el Concilio de Nicea, primer Concilio de Nicea del 325, creo en Dios Padre Todopoderoso, toda esa cosa. Hay dos credos, ese es el credo más largo y el otro credo es el credo apostólico, que es más resumido, pero a la gente le gusta el más largo. Entonces, este fue por San Atanasio. Él le dijo a San Atanasio que por qué no nombraba un obispo para Aksum, para Etiopía. Y él dijo que la persona más adecuada era el mismo Frumencio, de manera que lo nombró, lo consagró obispo en el 340 después de Cristo. Él regresó a Etiopía convertido en el primer Abuna. Abuna es el título que llevan desde ese momento la cabeza de la iglesia copta etíope, el Abuna, que significa patriarca o nuestro padre u obispo. Y allá entonces comenzó él. Este es San Frumencio, que es santo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Copta Etíope, de la Iglesia Ortodoxa y de muchas iglesias, de todas las que ustedes quieran agregar seguramente. Este era el rey Esana, el logo que queda pues como de esa época, y estas eran las monedas de oro. Se dice que el cristianismo, el 350 se dio el tránsito del símbolo del creciente lunar, como el que vimos allá entre los sabeos, a la cruz cristiana, en monumentos y en monedas de la época, de manera que fue el primer lugar en donde se adoptó la cruz como símbolo del cristianismo. Para toda la cristiandad solamente la cruz se convirtió en símbolo oficial en el 787 en el segundo concilio de Nicea. De manera que ahora en las monedas, como las que vemos acá, Aksum fue uno de los primeros países, o el primer país del África, o el reino de África, que acuñó monedas, tenía su propia moneda. Estas son monedas de oro, y en las monedas pues se pueden leer el nombre de por lo menos 20 emperadores de Abisinia. Las monedas las había de oro, con inscripciones griegas, más o menos de unos 90 a 270 gramos de oro, que eran para el comercio internacional, y las había también de bronce y de plata para el uso doméstico. Un siglo después, en el 483, siglo V después de Cristo, llegan a Etiopía los llamados 9 santos, 9 monjes sirios monofisitas que llegaron a Etiopía procedentes de Egipto, Siria y Bizancio, que huían de la persecución entablada por el emperador bizantino Marciano y su esposa Pulqueria, porque ellos habían después de haberse celebrado el cuarto concilio ecuménico convocado por el Papa León I en la ciudad de Calcedonia, allá en Oriente, en el 451. Y ellos, ¿por qué los perseguían? Pues los perseguían porque ellos, lo que eran los patriarcas de Alejandría, de Antioquía y de Jerusalén, habían rechazado los decretos del concilio en lo referente a la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Este es el concilio de Calcedonia, por lo menos alguien se imaginó que así era. Entonces, el concilio había dicho que Jesucristo tenía dos naturalezas, humana y divina, inconfuse e indivise, inseparabilitor e inmutabilitor, es decir, sin separación y sin confusión. Eso yo no sé quién lo entienda, pero así es la cosa. El hecho es que ellos rechazaban eso
y a ellos sostenían más bien el dogma miafisita o monofisita, de una sola naturaleza, la naturaleza divina de Cristo. Es decir, que Jesús era humano, pero poseído por un espíritu divino. Que María había sido Christotokos, es decir, madre de Dios, de Jesús. Un Jesús humano y mortal, pero no Theotokos, no madre de Dios. Entonces, los monofisitas o miafisitas aceptaban las dos naturalezas sin separación, pero confundidas, y ahí estaba el problema. Tenían que ser sin confusión. Entonces, por eso los estaban persiguiendo. De manera que, en vista de esto, el patriarca de Alejandría dijo en su momento, que se llamaba Dioscoro, se hizo al lado de estos. Entonces Marciano, el emperador bizantino, lo depuso, para afuera va usted, y nombró a otro patriarca en Alejandría que se llamaba, pues, que era del sistema, ¿no es cierto? Entonces nombraron a otro que se llamaba Proteo, pero el pueblo se rebeló, hicieron una huelga, lo tumbaron y nombraron otro que se llamaba Timoteo el Huro. Entonces Timoteo el Huro, en el 457, dijo: no, yo rechazo todo lo que haya dicho el concilio de Calcedonia, y es más, excomulgó al Papa. Eso sí fue templado, excomulgó al Papa, listo. Y ahí arrancó la iglesia copta de Egipto, no la ortodoxa, sino la copta, porque hay ortodoxa copta y otra, y esta que no es copta, que no es ortodoxa. Entonces él ya empezó la cosa. Ahora, para enredar más la pita, por esa misma época había otro que se llamaba Nestorio, y Nestorio decía que no, que Jesucristo tenía dos naturalezas, una humana y otra divina, totalmente separadas. Pues también le tocó huir y se tuvo que ir de allá. Y se fue para ¿dónde? Se fue para Bagdad y montó la más importante, pues los monjes nestorianos, la más importante escuela de medicina de muchos años, en Gondasipur, la más importante escuela de medicina que existió en esa época. Ellos sabían traducir a los griegos, sabían traducir el sirio, sabían mucho, era gente muy preparada, y entonces de eso se valieron los árabes para poder tener el auge que tuvo la medicina árabe y que después fue transmitida a Occidente. Por ahí empieza la cosa. Y también había otro que era peor todavía, que también lo echaron, Arriano, que Arriano le dio por decir, era que Dios Padre y Dios Hijo no habían empezado juntos al mismo tiempo, sino que Jesucristo, o sea, el Logos, había sido creado por el Dios Padre antes de que empezara el mundo, pero que estaba subordinado a Dios Padre, que no era igualito a él, no. Entonces también lo echaron. ¿Y quiénes eran arrianos? Constancio, el padre de Constantino, y Constantino también, hasta cuando se iba a morir, que se convirtió al cristianismo. Entonces ese monofisismo es la historia de la iglesia copta o monofisita. Y esa iglesia copta o monofisita también se llama eutiquianismo, porque esa teoría la propuso fue el archimandrita del monasterio extramuros de Constantinopla, un señor que tenía como 70 y pico de años, y cuando lo llamaron a que fuera pues a hacer sus descargos, dijo que estaba muy enfermo y se hizo el bobo, y nunca fue hasta que murió. En realidad no es eso, pues si estaba tan enfermo o se murió del susto. El hecho es que esta iglesia copta, bueno, pero entonces ¿qué pasó? Justiniano, más adelante, dice: no, hay que mandar a crear otro patriarcado en Alejandría que sea alternativo de los coptos. Entonces yo voy a mandar un patriarca que siga lo que nosotros digamos aquí en Bizancio. Entonces apareció la iglesia ortodoxa copta de Alejandría. Entonces hay patriarca ortodoxo copto y hay patriarca copto, tanto en Alejandría. Y fuera de eso, en el Renacimiento, los católicos dijeron: no, necesitamos tener coptos católicos también. Entonces mandaron también y se fundó la iglesia copta católica, que sigue todos los ritos de la iglesia copta, pero tienen como cabeza al Papa de Roma y no al patriarca copto. Entonces hay mucha cosa pues allá en Oriente, eso es muy... Entonces se formó la iglesia copta, ahí fue donde empezó. Y en Etiopía, esa iglesia recibió el nombre de estos monjes, los 9 santos, se llamó la iglesia copta de Etiopía, copta oriental, que se llama Tawahedo. Tawahedo, en lenguaje significa unidad, en referencia a la creencia de una sola naturaleza de Cristo, la iglesia Tawahedo. Son 80 millones y es la iglesia
copta oriental autocéfala de Etiopía, la más grande de las iglesias coptas orientales. Ahí se ve más o menos la influencia que tiene esa iglesia. Este es el último que nombraron, el último patriarca, el último abuna, el abuna Matías, que por ahí estaba conversando pues con el Papa católico. Ellos mantienen ahí por debajo de la mesa sus conversaciones y todo. Bueno, estos coptos, estos nueve santos, prácticamente ellos estructuraron la iglesia copta etíope, fundaron monasterios, que sigue todavía ese fenómeno monástico aún hoy en día en Etiopía, como este monasterio. Tradujeron la Septuaginta, la Biblia de los 70, versión griega de la Biblia, al Ge'ez. Introdujeron lo que tiene que ver con los textos sagrados y la liturgia, así como las técnicas de copiado y las técnicas de ilustración, que luego dieron lugar al desarrollo de la caligrafía y la pintura sobre pergaminos, que se ven hoy en día sobre todo en los monasterios del lago Tana, como estos que vemos acá, que es lo que más va a la gente. Pero también en Aksum tuvo mucha importancia el Islam, porque en el siglo VIII sirvió de refugio a muchos musulmanes que huían de la persecución o de las luchas entre tribus rivales, entre ellos algunos familiares de Mahoma que eran perseguidos por la tribu de los coraicitas, se refugiaron allá, y esto explica el por qué, en parte por lo menos, más o menos un 33% de los etíopes practican o son musulmanes. El reino de Aksum duró, hoy en día es una ciudad agrícola, tranquila, pero en esa época era un imperio supremamente poderoso que comprendía el sur de Arabia Saudita, el Yemen, lo que es hoy en día Djibouti, Somalia, Eritrea, todas esas zonas, y Etiopía, hasta cuando, finalizando el siglo X, por ahí en el 960, una mujer que era la soberana de Domat, en la parte sur de Etiopía, y que era una judía conversa por su esposo, que era llamado Zenobis, y era hijo del rey de Siria. En esa época no se llamaba Siria, se llamaba Sham. Entonces ella fue a buscar el Arca de la Alianza. Como no la encontró, en un arrebato de ira, prácticamente devastó la ciudad y los campos de Aksum, quemó monumentos e iglesias. Incluso todavía Paul Vigense, en 1970, uno que trabajó mucho con la CIA y escribió mucho sobre África y sobre todo sobre Etiopía, visitó esta iglesia allá en Tigray y conversó con el sacerdote cuando vio que el techo de madera estaba todavía todo ahumado por el hollín. Le preguntó que qué había pasado. Dijo, no, eso es sí, cosa de Godit, que Godit, la reina Godit, vino por acá, ordenó que apilaran heno en el centro del templo y le prendió candela. Eso todavía es obra de ella. La llamaban la monstruosa. No sé, pobre esposo, qué haría con ella. De todas maneras, también esta Godit fundó una dinastía que duró más o menos hasta cuando Mara Takla Haymanot se casó con una descendiente de los últimos reyes de Aksum y acabó con la dinastía que había fundado ella. Y aparece la dinastía Sawi. Esta dinastía gobierna hasta el año 1270, la dinastía Sawi. Y a ella el periodo más bello, como veremos más adelante, es la del rey Hebre Meskel Lalibela, que ahora lo veremos más adelante. Esta dinastía, ya a lo último, aparece de esa época, de esa dinastía por ahí del 1100, 1200, es esta iglesia que desde el 2016 hay un departamento de Estado y el departamento de la parte diplomática de los Estados Unidos han estado tratando de poner fondos para reconstruir, claro que es de las mejor conservadas. Es una iglesia del año 1100 y pico. Está metida, como la ven ustedes, como en una roca. Para llegar allá, pues esas carreteras esto es bueno para la gente joven que pueda ir por allá, porque uno tiene que ir con tanque de oxígeno, EMI, todas las propagadas, todo lo que pueda, que no llega. En todo caso, llegar allá como que es algo muy bonito. Es una iglesia de estilo aksumita del año 1100, de madera y piedra. En ese mausoleo hay enterrados cerca de 5.470, parece que monjes y mucha gente pues, de muchos años, de esa época de la dinastía Sawi.
el nombre de ese rey era esto, y significa, en amárico significa Cristo señala el camino. Es un pueblo de una espiritualidad tremenda, no es católico y los católicos nunca aprendieron allá, pero ellos asumen eso pues como... el techo tiene este artesonado de madera con laminilla de oro, es muy bonito, y tiene en sus muros, no las tengo ahí, pinturas, porque es que es difícil a veces conseguir todas estas láminas, unas pinturas que dicen que son las pinturas murales más antiguas de Etiopía, que están en muy buen estado de conservación. Se restaura el imperio salomónico etíope cuando llega este emperador Yekuno Amlak y restaura el imperio. Ese imperio sigue entonces vigente. Posteriormente llega este que es la Libela, que ya lo vimos, y en el año 1898 Menelik II, que este fue el que derrotó a los italianos en la batalla de Adwa. Menelik era rey de una partecita de Etiopía, que no era Etiopía todavía, era un territorio pequeño, y él logró con los italianos que lo apoyaran y se convirtió en emperador en 1898. Pero la importancia de Menelik II es porque él transformó a Etiopía y lo convirtió en una nación unida, en una sola nación, porque eran toda una cantidad de estados semiautónomos y semi-independientes, los reunió todos y fundó la Etiopía moderna. Es una moneda de oro de él. En 1913 más o menos, aquí fue cuando él derrotó a los italianos, en un periódico muy famoso de Francia en esa época, Le Petit Journal, que existía, ya no existe. Entró triunfante. En el año 1905 le dio un derrame cerebral, no abdicó todavía y ya en 1913 murió con otro derrame cerebral, porque el que es caballero repite, y como él era rey, pues qué problema. Nombró al nieto, pero no lo alcanzaron a coronar siquiera, porque el hombre se demostró muy adicto, muy adepto más bien, a los musulmanes. Entonces la tía, esta señora, le dio el golpe de gracia y ella siguió como emperatriz, fue la primera emperatriz o la primera jefe de Estado de un país africano en el siglo XX. Hoy en día hay una, pero en Liberia, no emperadora, sino una presidenta, ¿no es cierto?, en Liberia. Saidutu I. Luego de ellos, entonces viene este señor, que ya nos metemos en tiempos más recientes, que ustedes recordarán, que fue el que hizo que se creara el movimiento Rastafari. Haile Selassie I. Selassie significa Trinidad, S-E-L-A-S-S, Selassie. Haile Selassie I, pero a él lo llamaban, al emperador de Etiopía se llamaba el Negus Negusti, rey de reyes. Negus Negusti, el rey de reyes. Y tenía el título hereditario de nobleza Ras. Por eso él, como se llamaba Tafari Makonnen, lo llamaban Rastafari Makonnen. Y para poder convertirse en Negus Negusti tenía que ser por un decreto imperial. 1930 lo coronaron en la iglesia o en la catedral de San Jorge. Antes de él siempre los coronaban en Santa María de Axum, como veremos más adelante. Este señor, entonces, las tropas de Mussolini en 1936, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, ocupan Etiopía. Hasta 1941 Selassie se tiene que refugiar en otros países y luego regresa con el apoyo de Gran Bretaña y expulsan a las fuerzas de Benito Mussolini. Pero a él también lo tumban. En 1974 le da el golpe el teniente, el movimiento que llaman la Junta Militar de la Revolución Etíope, DERG, encabezada por Mengistu Haile Mariam Selassie. Este Mengistu contó luego con el apoyo de Cuba y la Unión Soviética y desgraciadamente pues hubo una época de terror en que murieron cerca de 2 millones de personas. En el 1991 lo derrocaron y se refugió en Zimbabue. Allí lo recogió el dictador Robert Mugabe y está viviendo allá en Harare, a pesar de que la capital, a pesar de que la Corte Penal Internacional pues lo declaró como culpable de todos esos delitos. Luego lo reemplazó Menes Zenawi y luego lo reemplazó el actual presidente que vimos, que es Haile Mariam Desalegn.
La capital de Tigray es Mekele, donde llegan todas esas caravanas con dromedarios cargados de sal, que ya vimos también. Pero las ciudades más importantes de ese entonces era el del reino de Axum. El reino de Axum, como dije, fue un imperio muy poderoso, ya hoy en día es una tranquila pueblecito agrícola, y digamos que las etnias de Tigray y de Amara fueron prácticamente las iniciadoras de la civilización etíope. Allí se escondieron muchos tesoros que hay que buscarlos como en los recovecos de un almacén viejo, y sin embargo se encuentran algunos. Vamos a mencionar los que turísticamente más acogen a los turistas. Un campo de estelas. El campo de estelas funerarias son más o menos unas 70 o 75 estelas, todas ellas son esculpidas en granito y datan, las más importantes son 3 que datan del siglo III, son precristianas. El cristianismo, vivimos, llegó en el 300, en el año 300 y pico. La primera de ellas está aquí en el suelo, esta es la más grande, 527 toneladas, 33 metros de altura, más grande que los obeliscos egipcios, y tienen esculpidas una serie como de puertas y ventanas de fachadas de casas, y en la parte superior tienen como esta cúpula redondeada en donde aparece el signo axumita de la luna o del sol. La segunda, bueno, debajo de ella se encuentran unas tumbas, debajo de esta se encuentra lo que llaman el mausoleo, y debajo de las otras están la tumba de los arcos de ladrillo y la tumba de la falsa puerta. Aquí vemos la segunda, se la llevó Benito Mussolini en venganza cuando ellos ocuparon Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba partida en 3 trozos, el obelisco de Axum lo recogieron y se lo llevaron para instalarlo en la piazza de Porta Capena, donde queda la oficina de la FAO. Ahí estuvo hasta cuando Richard Pankhurst logró conseguir que Silvio Berlusconi les devolviera ese obelisco de Axum de 160 toneladas de peso y 27 metros de altura. Lo devolvieron aún con una restauración que costó 7 millones de euros en el año 2008, 71 años después de habérselo llevado, lo llevaron en 3 secciones en un avión Antonov y lo reinstalaron allá. Y el último obelisco, que siempre ha estado en pie, es un obelisco de 24 metros de altura. Esos son los 3 más importantes, y las tumbas que les dije que marcan los sitios donde fueron levantados los obeliscos son más o menos esta. Otra de las atracciones turísticas y que tiene la historia de Axum es la catedral de Nuestra Señora Santa María de Sion, donde dicen que se guardó el Arca de la Alianza, pero esta es una construcción nueva de 1960 que la hizo Haile Selassie, es una cúpula neobizantina y se levantó sobre la iglesia original que vimos por allá al principio, que había construido el emperador Ezana en el siglo IV después de Cristo. A esta iglesia, en recuerdo de Judith, por ese triste acontecimiento que fue una señora que quemaba iglesias, pues está prohibida la entrada de mujeres, porque les da miedo que de pronto se les ocurra volver a echarle candela a eso. Detrás de ella quedan 2 pequeñas capillas, esta es más moderna, esta es la que dicen donde se conservan las tablas, que ya la mencionamos. Luego se encuentran los baños de Maichún. Estos baños de Maichún los llaman con el poético nombre de baños de la reina de Saba. Esta es un estanque artificial situado a unos 2 kilómetros de la ciudad de Axum. Se dice que de allí viene el nombre de Axum, que significa jefe de agua, Axum. Y a unos 300 metros se encuentra la estela de trilingüe de Ezana, la piedra roseta de los etíopes, encontrada por unos pastores en 1982 con 3 tipos de grafías. Una grafía en sabeo, otra en ge'ez y otra en griego. El león de Godebra, 3 metros de largo, esculpido en esta roca, lo descubrieron en 1913, no se sabe más nada, sino que es un león. Y allá en el fondo se observa una cupulita de una iglesia en esta montaña cónica, que es la iglesia de Awa Pantaleón, uno de los 9 monjes, uno de los 9 santos. Allá está la iglesia. Esta gente debía tener un estado físico tremendo, la prueba es que ellos han ganado varias maratones. Abe Bikila ganó como 3, subiéndonos por las piedras, pues imagínense, ¿quién compite? El Palacio de Ungur, que es un palacio también situado a 3 kilómetros, pero se decía o se vendía a los turistas como que era el Palacio de la Reina de Saba.
Sin embargo, no podría ser porque es un palacio de los siglos V a VII después de Cristo y la reina de Saba vimos que era por ahí del siglo X antes de Cristo. Sin embargo, en el 2007, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Hamburgo, encabezados por Helmut Ziegler, descubrieron debajo de ese palacio otro más antiguo, que posiblemente sí podría haber sido el palacio de la reina de Saba. No he podido encontrar más información. Si estas cosas de paleontología y de arqueología, esa gente se toma toda la paciencia del mundo y lo confirman a los 20, a los 30, a los 40 años, después de hacer toda clase de pruebas. No es como, por ejemplo, esos programas de radio que sacan una mata y a alguien se le hinchan los ojos y al otro día para que le dan los ojos más brillantes y lo están vendiendo y a los 3 días se le invima, multado. Y el legado cultural más importante de Axum son las iglesias escondidas en la roca. Son cerca de 35 a 40 iglesias que están, digamos, excavadas y mimetizadas en la roca viva. Las más pintorescas de estas iglesias son 3. Las que están situadas en estos desfiladeros, la montaña de Geralta. Estas iglesias son la de Daniel Korkor, Marian Korkor y Abuna Yemata Gu. Así más o menos se sube. Esta dicen que es la más peligrosa e inaccesible iglesia del mundo. Está situada a unos 300 metros de altura, pero primero se llega por unos riscos muy complicados, luego un puente que está a punto de caer, se puede que ya se haya caído, cuando lo leí no se había caído, y luego tienen que subir por una pared como de 6 metros, sin arneses ni nada para poder llegar allá. Esa iglesia data como del siglo X y Abuna Yemata es el padre Yemata, un egipcio que estuvo por allá, probablemente pues muy dedicado a la tranquilidad y al reposo, por allá si no se puede ver televisión ni nada de esas cosas. Alguien por allá que estuvo viajando, que lo presentaron en el Lionel Planet, o esas cosas que presentan en televisión, decía que el problema es que si usted logra dar 3 pasos de la puerta, pierde la vida. Después de la puerta, 3 pasos, ¡pum!, se va. Y este monasterio, el de Debre Adamo, a unos 4 horas de Axum, en los límites con Eritrea, de madera y piedra. Este monasterio también, para llegar allá, porque hay una colección de manuscritos muy bellos, iluminados de esa época, no pueden entrar las mujeres, gracias a Dios para ellas, porque allá hay que caminar 200 escalones de piedra, se llega a un risco de 15 a 20 metros de altura y tienen que esperar a que los monjes que viven arriba tienen 2 cuerdas de cuero, una para ponérsela por aquí amarrada a los hombros y otra para ir trepando. Eso cuando llegue el 24 de octubre, que es la fecha de la celebración, tienen que llevar el ejército, la policía, paramilitares, de todo, a ver qué pasa. Y no hay problema, si la gente se cae, el problema es caerse subiendo, porque si se cae subiendo, muere en pecado, pero si se cae bajando, ya después de haber entrado allá, ya usted está salvado, eso dicen ellos. Entonces, pero dicen que casi no se ha caído casi nadie, y suben hasta allá para ver una colección de manuscritos antiguos que son muy, pues como que son muy bonitos, de este estilo. Llegamos ahora a la segunda de estas, Quilil, o la región de Amara. La región de Amara, esta región tiene 159.000 kilómetros, es el triple de Tigray, 159.000 kilómetros cuadrados. La gente que vive acá es la mayoría de religión copta, la mayoría, pero también la lengua que es oficial en Etiopía, la hablan 25 a 30 millones de personas, es de esta región. Los Amara este es uno de los biotipos. Allá viven de la agricultura, cultivan cereales como el trigo, la cebada y el tef. El tef es un cereal de grano pequeño, muy aromático, que es casi igual o superior a la quinua, a la chía y al amaranto, no a perea, sino amaranto, que es ese que cultivan en México. Por la cantidad, no tiene gluten, primero que todo es una maravilla pues que no tenga gluten. Segundo, es muy rico en antioxidantes, en minerales, sobre todo en calcio, y también tienen alto contenido proteico. Este es el tef. Y fabrican con eso como una especie como de tortilla o como que eso lo llaman injera. Y la injera, ahí sirven ellos los alimentos que quieran y le echan una salsa rosada muy picante. Todo es picante allá. El tef es aquí está. Es uno de los platos típicos de Etiopía. En este lugar se encuentra el lago más grande de Etiopía, en Amara. Se llama el lago Tana, 2.156 kilómetros cuadrados.
tiene 84 kilómetros de largo, 66 de ancho, tiene 15 metros de profundidad máxima y 8 metros de profundidad media. Allí andan pues, o navegan por allí en canoitas de papiro que las hacen de un día para otro y que duran 3 o 4 días porque se van pudriendo, ellas se pudren. La capital de Amara es Bahir Dar, una ciudad a 380 kilómetros al norte de Etiopía que tiene 360.000 habitantes. Los Amaras son llamados por los hebreos los hombres de la montaña. Bahir Dar está situada en el extremo sur del lago Tana y a primera vista, según dicen los textos, pues no parece una ciudad africana por sus calles muy aseadas, muy amplias y bordeadas o encajonadas como en frondosas árboles de palmera, magnolios, flamboyanes, o sea, esas acacias rojas, como las que hay por ahí en el Tolima, en el Huila, en la costa, en muchas partes, los flamboyanes, y las jacarandas, que son como tapizadas de esas flores moradas. Sabemos, o se ha dicho siempre, y eso es verdad, que el lago Tana es la fuente del Nilo Azul. La vez pasada vimos la fuente del Nilo Blanco. El lago Tana es la fuente del Nilo Azul y está situada en el altiplano de Jisen, más o menos a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y, sin embargo, estrictamente hablando, el lago Tana no es la fuente más remota del Nilo Azul, sino que es un bosquecillo situado a 140 kilómetros al norte. El primer europeo en visitar ese bosquecillo, donde nace esto, fue el sacerdote jesuita español Pedro Páez Jaramillo. Parece de Marinilla, ¿no es cierto? Pero no es de allá. Bueno, este Pedro Páez Jaramillo nació en 1564 en Olmeda de las Cebollas, hoy llamada Olmeda de las Fuentes, en Madrid. Estudió en las universidades de... aquí está el señor. Estudió en las universidades de Alcalá de Henares y la de Coimbra, que es una de las universidades más antiguas de Portugal, del siglo XIII, del siglo XIV, y luego viajó a la misión, o viajó a la colonia portuguesa de Goa, en la costa de Malabar, en la India. Allí él se embarcó con otro compañero, Antonio de Montserrat, para ir a la misión que los jesuitas habían instalado en la ciudad de Fremona, llamada así por San Frumencio, en Etiopía. Partieron en 1589 y lucharon y brincaron para un lado y para el otro y no habían podido llegar todavía en 1596 porque los detuvieron muchos piratas, como a Miguel de Cervantes Saavedra y como a tantos otros por ahí que les han pasado peripecias. Y en una de esas estadías, por allá en un puerto que se llama Moca, un puerto sobre el Mar Rojo, pues él mismo dice y relata, pues porque él fue el primero en que tomar una bebida estimulante y caliente, que hoy en día la venden en Juan Valdez, en Starbucks, en muchas partes y hasta en la casa. Entonces, y él lo relata textualmente diciendo, nos hicieron sentar, o nos hizo sentar y nos ofreció Kahua, K-A-H-U-A, una infusión en agua de un fruto rojo llamado buna, que los habitantes toman muy caliente. Esa es la primera descripción documentada del café que existe en Etiopía, de este señor Pedro Páez Jaramillo. Por su conocimiento de la lengua ge'ez y de la lengua amárica, logró convertir al catolicismo a dos emperadores, a Sadengel y a Susenyos, o Susenyos. Y Susenyos, eso fue en 1607, pero Susenyos le permitió construir una iglesia católica en la parte norte del lago Tana, llamada Gorgor, de la que no queda sino esto. Sin embargo, aunque al padre Páez Jaramillo no le fue tan mal, parece que a Susenyos sí, porque, según cuentan allá las leyendas, en 1627, por haber abandonado la fe, pasado al catolicismo, se le cayó la lengua que le llegaba, colgando le llegaba hasta los pies. Y se estallaron revueltas por todas partes de carácter religioso y eso fue tremendo. Entonces él tuvo que abdicar, pero después de que en 1632 prácticamente hubo una masacre. Quemaron el palacio de él en la ciudad de Danqués, ahora lo miramos, quemaron la ciudad, ahora lo miraremos más adelante,
y fuera de eso una catedral católica que había allí con una escuela de teología, y luego el hijo de él, llamado Fasílidas, expulsó a los jesuitas, y más adelante hablaremos qué fue lo que hizo Fasílidas. Pero bien, lo que quería decir era que este señor, Pedro Páez Jaramillo, había descubierto este charquito. Él mismo lo cuenta y dice: descubrí 2 ojos redondos de 4 palmos de largo. Se refería a unos pozos burbujeantes de agua filtrada del macizo montañoso del altiplano de Gisén, y que luego dan vida a un riachuelo llamado Gilgel Abay. Este Gilgel Abay desciende inocentemente de la montaña o de ese lugar permanentemente encharcado y pantanoso para reunir sus aguas con otros 50 afluentes, entre ellos el Leser Abay, que es este, el Reb y el Gumara, para luego formar el lago Tana. Cerca de allí, una pequeña iglesia cristiana acoge puntualmente a los peregrinos que van a recoger el agua sagrada en su lugar más puro. Y así lo dio a conocer, o lo dejó por anotado, el Pedro Páez Jaramillo, cuando dijo que: confieso que me alegré de poder ver lo que en la antigüedad quisieron ver el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César. Y él deja constancia de su descubrimiento en este libro, Historia de Etiopía, que él escribió en portugués en 2 volúmenes, el primer volumen de 620 páginas y el segundo de 504, que permanecieron desaparecidos desde 1600, él murió el 3 de mayo de 1622, o sea que esto lo escribió y él visitó las fuentes del lago, las visitó en abril de 1621, de manera que él escribió el libro y el libro se desapareció. Apenas en el siglo pasado, 1900 y pico, un editor Beccari lo encontró y lo imprimió y lo publicó. Por eso siempre se pensaba que el descubridor de las fuentes del Nilo Azul había sido este señor, James Bruce de Kinnar, un escocés que las visitó 152 años después de Pedro Páez Jaramillo, pero no fue él. Con respecto a la vida de Pedro Páez Jaramillo, existen estas novelas, ambas de Javier Reverte: Dios, el Diablo y la Aventura, y Trilogía de África, para el que les guste leer todas estas aventuras y todas estas peripecias que pasaron las personas que descubrieron estas zonas. Con sus aguas, sobre las aguas tranquilas del lago Tana, como de alberca de jardín, parecen flotar como si fuera un vaho perenne el pasado imperial, el esplendor de una cultura impregnada de espiritualidad y la exuberante belleza de estos parajes naturales, en donde los emperadores abisinios escondían sus tesoros tras la espesa vegetación que no permitía ver sino la virginidad de sus bosques. Y efectivamente, digamos que alrededor de las tierras que circundan el lago se formaron o se construyeron los palacios donde vivieron durante 220 años algunos emperadores abisinios en la ciudad de Gondar, situado al norte del lago Tana. Allí, en este lago, que está con sus orillas fangosas y salpicado por 37 islas, 20 de ellas con monasterios e iglesias, unas del siglo XII, otras de los siglos XV a XVII, se han encontrado numerosos tesoros. Por ejemplo, en Tanakirkos es una de las islas en donde se dicen que sirvió como de caja fuerte natural para ocultar el Arca de la Alianza en algunos periodos muy turbulentos de la historia de Etiopía, si uno ha de creer en los mitos y en las leyendas. Hoy en día existe allá un pequeño tabernáculo como de latón verde, donde dicen ellos que allá estuvo sentada la Virgen María descansando un poco cuando iban en ese viaje de Egipto a Jerusalén, pues allá otra vez a Tierra Santa. Entonces ellos dicen eso, pero acá hay una biblioteca con más de 50 volúmenes de manuscritos iluminados del siglo XV. Esta se llama Tanakirkos. Hay otra que es Debra Marian, también de la Virgen María. Marian es María y Debra es como la montaña de la Virgen María. Estas son pinturas de esos cuadros
cuyo colorido y cuya composición es única en el mundo, eso no se ven iguales. Dega Stéphanos, en el monasterio de San Esteban, en la isla Dega, donde reposa el emperador Fasílides, al que mencioné ahora, y que fue dedicada también a una mujer muy bonita, que fue la esposa de uno de los últimos emperadores del periodo Gondar, llamado Bacafa. Ella se llamaba Mintelab, que significa cuán hermosa eres o qué hermosa eres. Y aquí se ve a Mintelab. Allí, entonces ya vemos cómo va bajando. Entonces del lago Tana desciende pues el río, empieza a descender de allí con el nombre de el Nilo Azul. Se llama azul porque lo bautizaron así fueron los árabes. Lo llaman Nahar el Azraq, que significa Nilo, río azul. Pero los etíopes lo llaman Abay-Wenza, que significa río grande. Pero para ellos también es la cuna de la raza negra, la sangre de Etiopía, la madre de Cus, así lo llaman ellos también. Amado y odiado, reverenciado y temido. Inspira tanto respeto como temor a los que habitan en sus orillas o en su cercanía, por sus aguas infestadas de cocodrilos, cocodrilo del Nilo, de hipopótamos y nubes de mosquitos portadores de la malaria. De allí entonces el río Nilo Azul sale desde allí y recorre los primeros 32 kilómetros de una manera pues muy apacible, para luego precipitarse 45 metros en caída libre por las cataratas Tisisat, humo de fuego. Allí el cauce del río alcanza una anchura de 400 metros en la época de las grandes lluvias, aunque cerca se encuentra una presa que desvía más o menos el 70% del cauce a una pequeña central hidroeléctrica o eléctrica. De allí continúa el río entonces por un profundo cañón de 400 kilómetros de largo, 1000 metros de profundidad, formado por paredes de roca volcánica y con unos 15 a 20 metros de ancho. En su caótico viaje hacia Jartum, la capital del Sudán, para encontrarse con el Nilo Blanco. En este lugar agreste e inhóspito merodean cuadrillas de bandidos llamados chifta, indígenas cuyas jabalinas son un peligro para cualquier visitante, además donde pululan los cocodrilos en medio de un calor sofocante y de rápidos que no permiten la navegación por el río. Y de esta manera entonces el Nilo Azul sale, abandona Etiopía y penetra ya en el Sudán para unirse al Nilo Blanco y formar ya lo que es el Nilo Azul. Pero allí, al norte del lago Tana, también se encuentran dos ciudades muy importantes en Etiopía, que son la ciudad de Lalibela. Se llama Lalibela porque este nombre se le dio, ella se llamaba Roa, R-O-H-A. Este señor, Gebre Meskel Lalibela, construyó, ya la ciudad estaba construida, pero él la quiso convertir en una Jerusalén, y se le llama la Jerusalén Negra. Y la quiso convertir en una Jerusalén en respuesta a la conquista de Tierra Santa por los musulmanes en la época de las cruzadas, porque este rey gobernó de 1181 a 1221 y construyó las iglesias que vamos a ver a continuación en 1200. Se le consideró que de pronto era el llamado Preste Juan, del que habla Umberto Eco en su obra Baudolino, que fue un personaje legendario que buscaron, como el Dorado acá de nosotros, lo buscaron los portugueses, los españoles y los europeos por cielo, mar y tierra, y nunca lo pudieron encontrar y pensaron que este era el reino del Preste Juan. Lalibela es una ciudad de roca y de fe, de piedra y de incienso, de templos trogloditas y de rezos. Es la segunda ciudad santa de Etiopía después de Aksum. Allí llegan las peregrinaciones cada año, 20, 30 mil, hasta 120 mil personas a peregrinar cada año para recrear. Lalibela tiene las siguientes características. Allí se construyeron
es el lugar del mundo que tiene la mayor concentración de iglesias en el lugar más pequeño o más reducido. Estas iglesias están escondidas como en hoyos y solamente son visibles al llegar a ellas, probablemente para evitar que fueran atacadas por los musulmanes. El santuario se encuentra al suroeste de la ciudad, se encuentra el santuario sobre una meseta de toba volcánica en donde los canteros locales recrearon simbólicamente la Tierra Santa a miles de kilómetros de Israel y la dividieron por un canal que ellos llaman Canal de Jordanos, en metáfora del río Jordán. Los peregrinos empiezan acá, por esta iglesia, su peregrinar y tienen que pasar por debajo del río Jordán. Todo esto está comunicado con pasadizos subterráneos, tienen sistemas de iluminación, obras hidráulicas y canales de ventilación para que quepa ahí toda la gente que va a ir a hacer esta peregrinación. Las iglesias es un itinerario ritual que está perfectamente delimitado, que comienza acá y termina en esta iglesia que se llama Bet Medani Alem, que significa casa del Redentor del mundo. Y cada iglesia va representando un pasaje importante del cristianismo, desde la Natividad, pasando por la Epifanía, siguiendo luego por el bautismo de Cristo, la Pasión y la Resurrección. Estas iglesias son 11 iglesias. Son 11 iglesias, si ahí sí pueden ir las mujeres, porque como es estrecho, entonces no hay problema, no tienen que trepar. 11 iglesias, y estas iglesias, además de iglesias, hay ermitas, hay también capillas, hay igualmente, además de las capillas, hay un espacio monástico. Todo esto está excavado bajo tierra a unos 30 a 50 metros por debajo del nivel de la tierra, en un espacio de 7 kilómetros cuadrados. Las iglesias fueron erigidas cincelando la roca madre como si de una escultura se tratara. Y las hay, como esta iglesia, que vamos a ver la primera que empieza, Beta Georgios, o sea, Casa de San Jorge, es una iglesia que está horadando, la roca madre está horadada y está separada de la roca por trincheras. Y la iglesia y la planta de cruz griega parece brotar de la tierra misma, como surgiendo del fondo. Tiene 12 fachadas de 12 metros de altura, pero la profundidad llega a los 50 metros. O sea, aquí hay 12 fachadas. Ahí comienza la peregrinación, sobre todo en la época, hay ciertas fiestas allá especiales, que de paso digamos, o después lo comentaremos más en la próxima, que hoy por ejemplo, que es 13 de septiembre, allá el calendario es como el calendario egipcio cuando hablamos de los calendarios y cuando hablamos del tiempo. Recuerden que el calendario egipcio de hace 5.000, 6.000 años dividía el año en 12 meses de 30 días y le agregaban un mes de 5 días o de 6 si había año bisiesto. Y como el calendario juliano, cada 4 años es bisiesto, siempre caiga en doble cero o no como el gregoriano que evita algunos doble cero. Entonces hoy por ejemplo que estamos aquí a 13 de septiembre, ellos tienen también en ese calendario, tienen 8 años, tienen 7 años de diferencia con nosotros, ellos están en el 2011. Y ellos el día de Año Nuevo es el 11 de septiembre. O sea que hoy es el día 3 del mes Mesquerén del año 2011. En esas andan ellos. De manera que todo el mundo no vive igual, ni al mismo ritmo, ni con el mismo tiempo. La hora que uno ve es la de uno, no la del otro. Bueno, de aquí pasan, aquí vemos la iglesia pues en otra perspectiva. Hay otras iglesias como esta, la iglesia del obispo o del padre Líbanos, lo mismo que la iglesia de Vieta Mesquel, Mesquel es cruz, la Santa Cruz, o la Vieta de Nagel, o sea, de las vírgenes mártires. Esas iglesias son excavadas directamente en la roca. Y hay otras iglesias, como por ejemplo esta, que es la última que llegan ellos, la del Divino Redentor, o la del Redentor del mundo. Esta es la iglesia monolítica más grande del mundo según la UNESCO, yo no la conozco, pues me gustaría ir por allá. Pronto aquí hay algunos, como muchos se han amañado en estas charlas y han ido por allá a conocer cosas que yo no conozco, pues yo le creo a los que le tomaron la foto.
Esta iglesia tiene 5 naves, está sostenida por 34 pilares y tiene 34 metros de ancho como un rectángulo y 32 de alto, más o menos el mismo ancho de Notre Dame de París. Para poder creer, el primer europeo que el primer europeo que habló de estas iglesias fue el sacerdote, no es este, sino el que escribió esto, Historia de las cosas de Etiopía. Se llamaba Pedro Álvarez, el capellán de la embajada portuguesa de Rodrigo de Lima, enviada por el emperador Manuel I, el afortunado de Portugal, ante este emperador de Etiopía llamado David II o Lebna Dengel, como también se le conoce en amárico. Y él escribió: no voy a escribir más sobre estas cosas porque nadie me va a creer, y temo que si sigo escribiendo me van a tratar de mentiroso. No le creían, pues en esta época uno ve esas cosas y le parecen ya, pues porque uno cree, pero imagínese usted por ahí en el siglo XVI, XVII, no tenían pues modo de creer en estas cosas. Este fue el palacio del señor o del rey de la lengua colgante, que le destruyeron en 1632, y ya siguió el hijo de él, que fue este emperador Fasílides. Fasílides va a fundar otra ciudad, la ciudad de Gondar. Esta ciudad es tan mágica, es tan importante esta ciudad para los etíopes, que el escritor de literatura, el más importante de la literatura fantástica moderna, John Ronald Reuel Tolkien, autor del Señor de los Anillos, entre muchas otras cosas, un escritor británico nacido en Sudáfrica en 1879, algo así, 92, y fallecido en 1973, se inspiró en esta ciudad de Gondar, que vemos ahí, porque esta es una lámina actual, eso tiene por ahí 200.000 habitantes, para inventar esta, Gondor, la ciudad de la piedra, o de la piedra, la ciudad de piedra, en el lenguaje élfico. Los castillos siempre han tenido fama de mágicos, encuéntrense donde se encuentren, pero son todavía mucho más mágicos si se encuentran en lugares como Etiopía, porque las gentes y los reyes de Etiopía han sido proclives a la vida nómada o seminómada, como lo fueron los emperadores etíopes antes de que Fasílides construyera esta ciudad, donde vivieron, que fue la capital imperial de Etiopía por 220 años. Pues esta ciudad fue construida en 1635-36 y fue la capital hasta 1850 y pico. Y fue esta ciudad, como dije, porque este señor construyó estos palacios en esa época y le dieron el nombre de la Camelot de África. ¿Ustedes recuerdan? Camelot es la fortaleza real del rey Arturo, en donde Lancelot va a buscar a la reina Ginebra, que se la habían secuestrado al otro, pero ni corto ni perezoso aprovechó para, ¿no es cierto? Y entonces ahí se volvió el problema, como siempre. Cuando se juntan los espermatozoides con los óvulos, suceden cosas impensables a veces. Esta fortaleza se llama la fortaleza de Fasil-Gebi. Bueno, fue capital hasta cuando llegó este señor, el emperador Teodoro II, en 1850 y pico, que él trasladó la capital para una ciudad llamada Magdala, no la Magdala bíblica de la María Magdalena, sino otra que también se llamaba así, a 630 kilómetros al occidente del Mar Rojo. Hoy se llama Amba Mariam, esa iglesia, esa capital, pero no, la única importancia es esto. La fortaleza se llama la fortaleza de Fasil-Gebi, es un recinto amurallado de 70.000 metros cuadrados, rodeado por una muralla almenada, aquí ven las almenas como un dientecito de sierra, de 900 metros de longitud, que tiene 12 puertas y 2 puentes, y en su interior hay 6 castillos y otra serie de edificaciones auxiliares, pasadizos subterráneos y muchas otras
cosas que sobreviven de aquella época. Entre ellos, el más llamativo es el castillo de Fasílides, de 32 metros de altura. Este castillo fue remodelado porque en 1704 hubo un terremoto, derrumbó parte del castillo. Posteriormente, Benito Mussolini lo convirtió en la sede del Estado Mayor cuando invadió Etiopía y fue bombardeado por los británicos. Entonces, durante 11 años estuvo cerrado para reconstruirlo y más o menos ha quedado muy aceptable para ser tan viejo. Es una cosa de 5 siglos casi. Entonces, en este castillo tiene 32 metros, tiene forma rectangular, está flanqueado en las 4 esquinas por unas cúpulas redondas y con cupulillas en la parte superior. La entrada es pues por esta cosa de piedra con este arco acá, y este es el castillo de la reina Minteuab que vimos ahora también, la que aparece en la iglesia de Narga Selassie en el lago Tana, la esposa de uno de los últimos reyes de Gondar, la reina, qué hermosa eres. Este se utiliza hoy en día, tiene unas pinturas muy bonitas adentro, es un centro cultural y artesanal de la ciudad de Gondar en Etiopía. En la actualidad está pues restaurado. Así se imaginaban hoy en día cómo era esta señora. Y este castillo tiene también, dentro de este espacio hay uno que se llama los baños de Fasílides, y los baños de Fasílides es un pabellón almenado con ventanas y con balcones de ladrillo rojo, comunicado o al que se accede por medio de un puente con 2 arcos, pero el castillo está en el centro de un lago y rodeado por una explanada donde se reúne una gran cantidad de gente, y cada año se celebra ya lo que se llama la fiesta del bautizo. Cada año vuelven a bautizar la gente. Aquí lo bautizan a uno una vez, pues la iglesia católica, allá bautizan cada que puedan. Entonces eso, allá la gente se reúne, porque la fiesta más interesante, no solamente acá, sino en las iglesias que vimos, es la fiesta del Timkat, que es la fiesta de la Timkat, que es la fiesta de la Epifanía Etíope, el 19 de enero nuestro, pero pues allá es en otra época. De esa época no quedan sino ese castillo y esta iglesia, que ya con esto terminamos por hoy, es la iglesia de Debra Virgen Selassie. Selassie es Trinidad, y esta es montaña de la Santísima Trinidad, algo así. Esta iglesia es la más bonita del estilo bizantino del continente africano. En su interior hay unas pinturas en las paredes y en el techo. Son 80 ángeles y querubines que miran en todas direcciones, y fue construida por el emperador Liasú I. Esta es la iglesia de Debra Virgen Selassie. Entonces, para cumplir con lo que dijimos, dejamos aquí hoy para continuar la próxima semana con esto y bregar a llegar a lo que nos hayamos propuesto si vemos la encrucijada de la evolución, que es lo que nos toca seguir cuando entremos a los parques nacionales de Kenia y de Tanzania, para poder ver cómo fue que empezamos nosotros a ver los primeros pasos que se dieron, cómo fue que empezamos y dónde fue, porque todavía no hemos llegado a ese sitio. Esto es parte del lugar y lo que ha pasado allá. Si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro, alguna cosa, aprovechamos, y si no, pues muchas gracias por la compañía.